En las biografías es común incluir ideas de diferentes fuentes consultadas para darle sustento a lo que se presenta. De ese modo, los lectores pueden consultar estas fuentes primarias y ampliar sus conocimientos. ¿En qué personas se deben conjugar los verbos para poder introducir palabras mencionadas por otras personas? ¿Tienen alguna idea? Acompáñame a leer la siguiente diapositiva. En esta tabla podemos observar el verbo referir, conjugado en diferentes personas gramaticales y en dos tiempos verbales muy usuales en las biografías. ¿Cuál de estas es la más apropiada para introducir palabras dichas por otras personas? Así es, se trata de la tercera persona del singular, él. Con esta podemos indicar que una idea no es nuestra, sino de otra persona. La tercera persona se utiliza para incluir información no solo en una biografía, sino en otros textos, pues con esta le damos crédito a la persona que opina o aporta información y nos cuidamos de realizar plagio. Para introducir estas ideas, se pueden utilizar ciertos verbos que indican en dónde inicia la cita o la referencia. Entre ellos, podemos encontrar algunos como los verbos decir, afirmar, explicar, declarar y comentar, conjugados en la tercera persona del singular, nos ayudan a indicar que el texto que se presenta a continuación fue dicho por otra persona. ¿Qué otros verbos conocen con un significado similar? Por ejemplo, yo conozco los verbos aseverar, sostener, reiterar, apuntar, entre otros, que nos permiten integrar la información, ya sea mediante un discurso directo o indirecto. Profesora, ¿podría hablarnos un poco más al respecto? Claro que sí. En una biografía decimos que utilizamos un discurso directo cuando repetimos palabra por palabra lo que otro dice, lo que da cierta objetividad al discurso. En el caso del discurso indirecto, se realiza una paráfrasis de lo dicho, pero sin alterar el sentido de lo que se dice. Leamos juntos algunos ejemplos que nos hablan acerca del papel de las mujeres en la Revolución Mexicana. Aquí podemos observar el uso del discurso directo, pues se rescatan las palabras exactas de quien lo dice. Además, en el recuadro aparece el verbo enuncia, que nos ayuda a introducir esta idea en el escrito. En este segundo fragmento, vemos el uso del discurso indirecto, pues se parafrasean las palabras de quien se menciona. ¿Notan cómo las palabras afirma y menciona nos sirven para introducir la información dicha por otros? Como observaron, estos verbos nos sirven para introducir la información dicha por otros, independientemente del discurso que utilicemos. Recuerden que cual sea el estilo que elijan, siempre deben de dar crédito a la persona que proporciona la información, porque de no hacerlo estarían cometiendo plagio. Al momento de escribir una biografía es conveniente retomar información de diferentes fuentes para complementar el texto, obtener una visión más amplia de la persona y sobre todo poder comprender sus motivaciones. Veamos cómo se puede hacer uso de los verbos en la escritura de biografías. Acompáñame a leer un fragmento de la biografía de Gabriel García Márquez. El británico Gerald Martin afirma que García Márquez siente una enorme fascinación por el poder. Declara que él ha querido ser siempre testigo del poder y es justo decir que esa fascinación no es gratuita, sino que persigue determinados objetivos y menciona: vean cómo hacemos uso del verbo afirmar, declarar y mencionar para introducir ideas expresadas, en este caso por Gerald Martin. Los verbos resultan altamente útiles para introducir ideas, y más cuando se rescatan de fuentes diferentes. Profesora, leyendo la información me surgió una duda. ¿Cómo podemos saber en qué situaciones debemos de utilizar los verbos decir, afirmar y explicar? ¿Hay alguna diferencia? Es una muy buena pregunta. De hecho, aunque las palabras resultan similares, cada una tiene usos diferentes.
que son acordes a la fuente que se referencia. Utilizamos el verbo afirmar cuando se tiene plena certeza de lo que se enuncia, es decir, que ha sido confirmada. Usamos el verbo decir cuando se trata de un punto de vista que emite una fuente y usamos explicar cuando deseamos ampliar el contenido enunciado. Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Veamos cómo se ve el verbo decir. Marie Curie ganó el Premio Nobel de Química en 1911 por méritos propios. Albert Einstein dijo de ella: es, de todos los personajes célebres, el único al que la gloria no ha corrompido, pues no patentó sus descubrimientos para obtener un incentivo económico por ellos. En afirmar se escribiría así: Marie nació en 1867, mientras Alfred Nobel inventaba la nitroglicerina, como afirma Ramón Núñez. En este caso ocupamos afirmar debido a que se trata de información que ha sido verificada. Sus documentos de la década de 1890 se consideran demasiado peligrosos de manipular. Esto debido a la contaminación radioactiva, explican en diversos textos científicos. Aquí, el verbo explicar cumple la función de aclarar la situación inicial.